¿Sabías que ya existen impresoras que imprimen comida, verdad? Estamos hablando de impresoras 3D de alimentos, una tecnología que promete revolucionar la forma en la que comemos. Pero, ¿estamos preparados para comer alimentos creados por una máquina? Actualmente, ya se están imprimiendo filetes, chocolates, pastas, pizzas e incluso cortes de carne vegetal, con una precisión milimétrica que imita textura, sabor y valor nutricional. Y lo más sorprendente, este proceso puede reducir hasta un 90% el uso de agua, disminuir las emisiones de carbono y eliminar la necesidad de criar animales. Pero, ¿cómo es posible imprimir algo que comemos? Hoy, en Forja Mecánica, descubriremos cómo la tecnología está cambiando la cocina, transformando ingredientes en auténticas obras comestibles. ¡Empecemos! Todo comienza con una fase crítica, la selección de los materiales base, los que servirán como materia prima para la impresión. A diferencia de la carne o el pan tradicional, aquí no se utilizan piezas sólidas, sino mezclas diseñadas científicamente para imitar textura, sabor y nutrientes. Las más comunes son proteínas vegetales como la soya y el guisante, que proporcionan estructura y consistencia. A ellas se suman grasas vegetales, como aceite de coco o girasol, que aportan jugosidad, brillo y ese efecto de derretirse en la boca que tanto asociamos con la carne real. También se incluyen algas y fibras naturales, para mejorar la textura y añadir valor nutricional. Pero el secreto está en los aditivos inteligentes, el hierro hemo y los compuestos aromáticos. Estos ingredientes reproducen el color rojizo, el aroma y el sabor característico de la carne tradicional, haciendo que la experiencia sensorial sea casi indistinguible del original. ¿Sabías que estos ingredientes reducen hasta 20 veces la huella ambiental respecto a la ganadería convencional? Una vez seleccionados los ingredientes, llega uno de los pasos más fascinantes, la creación de la biotinta comestible. Imagina una masa que debe ser lo suficientemente viscosa para fluir, pero lo bastante consistente para mantener su forma cuando se deposita. Esa es la magia detrás de esta pasta alimentaria de alta tecnología. En laboratorios y plantas especializadas, los ingredientes se mezclan en proporciones exactas, hasta lograr una textura homogénea. Cada lote se analiza en busca del equilibrio perfecto entre sabor, estabilidad y comportamiento físico durante la impresión. Los científicos miden su viscosidad, elasticidad y respuesta térmica, para asegurarse de que la tinta se deposite capa a capa sin deformarse. ¿Sabías que una variación mínima, de apenas 0,1 gramos de agua, puede alterar por completo la calidad del resultado? La biotinta se almacena en cartuchos herméticos y refrigerados, lista para alimentar a la impresora. En cierto modo, es el combustible del futuro gastronómico. Aquí empieza la verdadera magia. La impresora 3D alimentaria funciona de forma similar a una industrial, pero en lugar de plástico o metal, deposita biotinta comestible capa por capa. El proceso comienza con un modelo digital tridimensional, una especie de plano virtual que define la forma, el grosor y la distribución de fibras, grasas y capas. Este modelo se carga en el software de la máquina, que calcula cada movimiento del cabezal dispensador con precisión milimétrica. La impresión se realiza mediante extrusión controlada. La biotinta se deposita desde boquillas a través de cartuchos presurizados. Temperatura, presión y velocidad se ajustan en tiempo real para asegurar una deposición uniforme. Gracias a este sistema, se pueden recrear las fibras musculares de un filete, la grasa entrelazada o la esponjosidad de un pan recién hecho. Algunos modelos incluso incorporan múltiples boquillas, capaces de imprimir distintos ingredientes a la vez, combinando capas de proteínas, grasas y condimentos. Cada capa solidifica ligeramente antes de recibir la siguiente, creando una estructura tridimensional tan precisa que replica la estructura muscular de un corte natural. ¿Te imaginas imprimir un filete con la misma exactitud con la que se fabrica una pieza metálica? Pues eso ya es una realidad. Una vez impreso el alimento, no está listo para comer todavía. En este punto, entra en juego la cocción controlada, que activa los sabores y estabiliza la forma final. Dependiendo del producto, se utilizan hornos industriales de precisión, microondas de alta frecuencia o sistemas de infrarrojos.
El objetivo es alcanzar la textura y jugosidad ideales sin perder los nutrientes. Por ejemplo, en los filetes vegetales 3D, la cocción carameliza las grasas vegetales y activa los aromas, creando esa sensación de carne asada. En otros productos, como pastas o postres, se busca conservar humedad y elasticidad. Después, se aplica un enfriado rápido para preservar sabor y consistencia. Este paso también permite extender la vida útil del producto sin conservantes artificiales. Lo increíble es que todo el proceso, desde la impresión hasta el enfriado, puede realizarse en menos de 30 minutos y con un consumo energético hasta 70% menor que en una cocina industrial tradicional. ¿Te imaginas restaurantes imprimiendo comida al instante, con recetas personalizadas para cada cliente? Ahora es cuando la impresión 3D realmente brilla. Esta tecnología no solo permite reproducir alimentos, sino diseñarlos a la medida de cada persona. Un atleta podría imprimir un filete con más proteínas y menos grasa. Un paciente diabético, un postre sin azúcar pero igual de sabroso. Incluso se pueden añadir vitaminas, minerales o suplementos específicos directamente en la biotinta. Y todo se controla digitalmente. Los laboratorios trabajan con recetas programables, ajustando composición, textura y sabor con un clic. Algunos expertos llaman a esto la nutrición personalizada del futuro, una forma de alimentación donde cada plato es único, optimizado para la salud y el placer al mismo tiempo. ¿Comerías un filete impreso especialmente para ti? Más allá de la innovación tecnológica, la impresión 3D de alimentos representa una revolución ecológica. Comparada con la ganadería tradicional, reduce en un 90% el consumo de agua, usa un 70% menos de tierra y emite hasta un 80% menos de gases contaminantes. Además, al no necesitar animales, elimina el sufrimiento animal y el impacto asociado a la cría intensiva. También permite aprovechar subproductos vegetales y algas que antes se desperdiciaban, convirtiéndolos en proteínas de alta calidad. Y al imprimir solo la cantidad exacta que se va a consumir, se elimina prácticamente el desperdicio de alimentos. La meta no es solo reemplazar la carne, sino crear una cadena alimentaria más eficiente, limpia y ética. ¿Te imaginas un mundo donde cada filete, cada pan o cada postre pueda producirse sin agotar los recursos del planeta? Una vez terminados, los alimentos impresos se envasan cuidadosamente en atmósferas controladas para mantener su frescura. Los envases suelen ser biodegradables o compostables, reforzando el enfoque sostenible. Luego se distribuyen a supermercados, restaurantes y centros de innovación gastronómica. Cada producto incluye información sobre su valor nutricional, impacto ambiental y composición, todo transparente y trazable digitalmente. Hoy, empresas en Europa, Israel y Japón ya venden carne y postres impresos en 3D. Y algunos chefs de alta cocina los están usando para crear platos imposibles, con formas y texturas que nunca antes se podían lograr manualmente. Pero esto es solo el principio. En el futuro, podríamos tener impresoras 3D en casa, capaces de preparar desayunos personalizados con solo presionar un botón. Un cambio radical en la forma en que producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos. La impresión 3D de comida no es una moda pasajera. Es el resultado de años de investigación científica, ingeniería de precisión y visión sostenible. Cada filete, cada postre, cada bocado impreso representa un pequeño paso hacia una industria alimentaria más inteligente, limpia y personalizada. Pero, ¿lo ves como un avance necesario o como una frontera que no deberíamos cruzar? Cuéntamelo en los comentarios, porque el futuro de la comida ya está aquí, y depende de lo que estemos dispuestos a probar. Así que, si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican las cosas que transforman nuestro mundo, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.